Muy buenas noches, hermanos. Gracias al Señor porque nos permite volver a vernos a través de este medio, poder llegar a ustedes con la palabra de Dios. Y hoy es jueves que normalmente dedicamos para orar como iglesia, y creo que es un buen tiempo el que el Señor nos regala para poder hacerlo en familia en estas circunstancias que nos encontramos inmersos en estos momentos, y puede darnos la oportunidad para que como familia podamos tener motivos de oración y sobre todo de lo que aprendamos de la palabra de Dios podamos tener algo por el cual orar en esta noche. Así que antes de avanzar más, quiero pedirles que inclinen sus rostros. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias en esta hora de la noche por lo bueno que eres con nosotros. Hoy, Padre, nos preparamos para orar a ti en estas circunstancias como iglesia, cada uno en sus hogares. Esperamos que podamos cada quien poder estar en familia, reunidos para orar, y si no fuese así, Señor, permite que quienes puedan hacerlo, ya sea de manera individual, nos unamos en espíritu y en oración para clamar a ti, oh Dios, por todas las cosas que suceden en este mundo y por nuestras propias vidas. Antes que nada te agradecemos por todo el cuidado que nos has brindado. Queremos suplicarte, Señor, que siempre dirijas nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestra iglesia, las decisiones que tengamos que tomar en medio de toda esta pandemia que está sucediendo en el mundo entero. Alabamos tu nombre, oh Dios, en esta noche, agradeciéndote por tu misericordia, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Quiero que abran sus Biblias. Les doy unos minutos ahí o segundos para que busquen en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vamos a tener una breve lectura del versículo 3 al versículo 7. Y de una palabra vamos a desprender el estudio de esta noche para poder meditar en él. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice la bendita palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Todos los creyentes que tratamos de estar en contacto con la palabra de Dios y tenemos un seguimiento pues cada año y tratamos de leerla de manera completa, es indudable que tenemos que llegar al momento cuando pasamos por el libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos narra precisamente la liberación del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. La palabra de Dios dice que ellos estuvieron 400 años sirviendo en esa nación, de tal manera que su angustia era tal que obviamente no escapaba de la omnisciencia de Dios. Dios sabía lo que su pueblo estaba pasando y lo que estaba sufriendo. Cuando uno lee el libro de Éxodo en el capítulo 1, inmediatamente después que la palabra de Dios dice cuántas personas emigraron de Canaán a Egipto, dice la Biblia que llegó un rey o un nuevo faraón que no conocía a José, o por lo menos no tomó en cuenta
todo lo que José significó para la nación de Egipto. Y maltrató al pueblo de Israel, de tal forma que los versículos 13 y 14 dicen que sometieron al pueblo de Israel a dura servidumbre. Con dureza fueron tratados de tal manera que amargaron la vida del pueblo. En medio de toda esa circunstancia que estaban viviendo, y no escapando del control de Dios todo lo que estaba sucediendo, Dios propició la liberación de su pueblo, llamando a Moisés para que fuese el caudillo que los llevara de la mano, con la guianza de Dios, a la tierra prometida. Después que Dios trajo todas las plagas sobre el pueblo de Egipto, le ordenó a su pueblo que se prepararan y estuviesen listos para el día en que Él les dijese que iban a salir. Mientras tanto les pidió que sacrificaran el cordero de la Pascua y que de la sangre del cordero tomaran para poner en los dinteles, en los postes y en los dinteles de las casas. Esto iba a servir como señal para que el pueblo de Israel fuese liberado. Y cuando uno nota esas palabras y esa narrativa del libro de Éxodo, puede uno darse cuenta que era simplemente y tan sencillo lo que Dios les estaba pidiendo, en el caso nada más de poner la sangre, que ellos debían obedecer. Y el pueblo de Israel lo hizo según la palabra de Dios. Y Dios trajo juicio sobre el pueblo de Egipto. Y murieron todos los primogénitos, incluyendo el primogénito de Faraón, su hijo. Después de ese evento, la Biblia dice que Dios guió a su pueblo con mano poderosa para cruzar el Mar Rojo y los puso del otro lado del mar, camino a la tierra prometida. Dios los libró de la esclavitud de Egipto, los libró de morir ahogados en el Mar Rojo, y toda la panorámica que vemos en la Biblia es que ellos fueron liberados incluso hasta que llegaron como pueblo, hasta que llegaron a la tierra prometida, aunque muchos quedaron en el camino. Ellos habían visto y habían, por decirlo de esta forma, saboreado el poder de Dios. Toda la gloria de Dios se había mostrado. Ahora al pueblo le correspondía adorarlo. Este evento bíblico, hermanos, nos puede dar mucha luz y nos da un panorama de todo lo que ha sucedido en nosotros que hemos creído en Cristo. Podemos extraer verdades muy grandes de allí. Es decir, a los creyentes Dios nos ha liberado, nos ha rescatado. Y por ello, el día de hoy quiero que estudiemos juntos el tema de la doctrina de la redención. Una doctrina que es amplia, desde luego, como todas las doctrinas, al analizarlas detenidamente, pero solo hoy quiero tocar algunos aspectos que nos pueda por lo menos dejar claro y lo que implica y que podamos comprenderlo en lo esencial, esta doctrina. Y le he titulado entonces a este mensaje, la redención de nuestras vidas, porque tiene que ver con la palabra redención. Así que tomando lo que dice el versículo 7 de Efesios 1, en quien tenemos redención, Cristo nos dio la redención de nuestras vidas, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Algo que salta inmediatamente a la vista es la palabra redención. Es una palabra bíblica que rara vez quizás la explicamos y que aunque la escuchamos en ocasiones, a veces no logramos entender su significado y su alcance y sus implicaciones para nuestras vidas. De tal manera que la primera razón o la primera verdad que vamos a ver de esta doctrina es la explicación de la palabra
redención. Si tuviéramos la manera, como a veces digo, de interactuar, y yo les preguntara, ¿qué es lo que entiende por la palabra redención? ¿Y qué cree que implica para su vida esta palabra? Desde luego aplicada ya a usted mismo. Seguramente encontraríamos muchas respuestas y no dudo que no sean acertadas. Quisiera pensar que todas serían acertadas. Pero hay tantas palabras bíblicas que normalmente escuchamos con frecuencia, que como dije, su significado nos es extraño y sobre todo el alcance que ella tiene para nuestras vidas o que esa palabra tiene para nuestras vidas. Hay una palabra muy conocida, por ejemplo, la palabra amor. Esta palabra es muy conocida por todos nosotros. No cabe la menor duda que a cada rato quizás la pronunciamos, hacemos uso de ella para referirnos quizás al hecho de que amamos a los hermanos en Cristo, o amamos a la familia, o amamos a la esposa. Por ejemplo, dice el esposo, te amo. Y la esposa dice, ¿y eso es todo? Sí, eso es todo, te amo, ¿qué más quieres? Pero en realidad no alcanzamos a entender lo que queremos decir con eso. Cuando le decimos a alguien, te amo, ya sea a la esposa, ya sea a los hijos, ya sea al hermano en Cristo, no alcanzamos quizás a dimensionar el alcance de esa palabra. Y de hecho la palabra amor se usa para cosas, para objetos, para personas, para todo. Amo, decimos, X cosa. En fin. Cuando decimos entonces que amamos a las personas, a veces esa expresión queda muy corta y a veces suena muy seca. Lo mismo ocurre entonces con palabras bíblicas, como en este caso la palabra redención. Y creo que es tan importante que la estudiemos, la analicemos y podamos comprender algo del alcance que tiene para nuestras vidas. Yo creo que todos los creyentes, usted y yo y todos los que escuchen este mensaje y todos los que han creído en Cristo y han leído la Biblia, entendemos que Dios creó al hombre en el huerto del Edén. En medio de ese paraíso donde Dios lo puso, lo creó con la capacidad de poder decidir por sí mismo. El hombre tenía esa libertad de decisión, él podía decidir. Y en ese contexto vemos que el hombre decidió por sí solo trastocar todo el plan de Dios para su vida. Y el hombre fue sumergido en el pecado. Pecó delante de Dios y por lo tanto vino a ser esclavo del pecado. Se había alejado de Dios y sin la más mínima capacidad de poder volver por sí mismo al Creador. De tal manera que cuando uno lee Génesis 3:9, la Biblia dice que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios tuvo que llamarlo, Dios tuvo que buscarlo. Y según la Biblia dice que el hombre estaba escondido, según él, por miedo, por temor. Es aquí donde se hace necesaria entonces la redención, el estudio de esta palabra y también la necesidad de un redentor. Hay muchas cosas que se pueden decir de esta doctrina y en realidad la encontramos desde el Antiguo Testamento, donde el único que podía redimir, según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, era el pariente cercano. A alguien que estaba en algún problema, a alguien que vendía a alguien que quedaba viuda, como en el caso de Ruth. Y así podemos encontrar todo eso, de tal manera que la redención tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz y con el pago de un rescate, vista desde ese punto de vista, para liberar al hombre que estaba esclavizado por el pecado y para poder dejarlo en libertad.
Así que la redención es la gran obra de Dios, o que Dios ha hecho para ayudar al hombre y para poder destruir los efectos del pecado en él. En nuestra sociedad es muy raro escuchar la palabra redención. En realidad casi no es tal vez muy conocida, aunque posiblemente se conozca el significado de otra forma. No es una palabra muy común y por lo general la gente ignora su significado. Los eruditos bíblicos, en una gran mayoría, cuando hablan de esta doctrina, tratan de analizar tres palabras griegas que tocan algún aspecto de la redención. Y me gustaría señalarlas de una manera muy sencilla para poder hilar mi pensamiento al respecto. La primera palabra que ellos usan es la palabra agorazo. Esta palabra significa literalmente comprar, como que alguien compra algo para él. De tal manera que lo comprado viene a ser propiedad, algo que se adquiere como propiedad de uno. Si ustedes saben, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice que nosotros fuimos comprados. Cristo nos compró, entonces. De tal forma, entonces, que viendo esta palabra, agorazo, le pertenecemos a Dios. Por derecho le pertenecemos, somos propiedad de Él. Ya no somos propiedad nuestra, ahora le pertenecemos a Dios. La otra palabra que se analiza es la palabra exagorazo. La primera es agorazo, ahora es exagorazo. También significa comprar y lleva la idea de comprar en el mercado y de comprar para uno mismo, sacándolo del lugar donde está. Como lo que Pablo dice en Gálatas 4:5, que fuimos redimidos del yugo de la ley para ser adoptados hijos de Dios. De tal forma entonces que uno compra en el mercado algo y lo saca. Todo lo que la palabra encierra tiene que ver con el hecho de un mercado donde se vendían a los esclavos y donde se podía ir a comprar. De tal forma entonces que se compraba para sacarlo de allí. Pero hay otra palabra que usan o se usa en la Biblia normalmente y es la palabra lutró, así como suena, lutró. Esta palabra también lleva el sentido de comprar algo, pero apunta más hacia el precio que se paga por el rescate de algo. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es importante entonces considerar estas palabras, porque cuando vemos la palabra redención en la Biblia, pues la vemos en español en un solo sentido, pero las palabras griegas que se usan tienen una connotación muy particular al respecto. Así que viendo la palabra redención, es el pago de un precio por el rescate de un esclavo con la finalidad de liberarlo de esa esclavitud. Cuando Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 3, versículo 23, pasaje muy conocido, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que todos los seres humanos, todos, necesitamos la redención, necesitamos ser redimidos por nuestra propia naturaleza. Esa redención que Cristo ha hecho es necesaria para nuestra vida. Así que cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, esa redención se hace efectiva en su vida y recibe diversos beneficios. ¿Cómo cuáles? Bueno, recibe el perdón de sus pecados, porque es lo que la Biblia dice y es lo que leímos en Efesios. Cuando dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y todo esto viene, según Pablo aquí, según las riquezas de su gracia.
algo que no alcanzaríamos a entender jamás. De tal forma entonces que se recibe el perdón de pecados, pero también se recibe la justificación de nuestra vida delante de Dios. O somos justificados delante de Dios al ser perdonados. Somos adoptados en la familia de Dios. Somos apartados para Dios. Y por ende recibimos el beneficio de la vida eterna. ¡Qué gran bendición! Entonces, cuando somos redimidos, o al ser redimidos por Cristo, somos perdonados, somos santificados, somos justificados, somos liberados, y en pocas palabras pudiéramos decir, tan bendecidos porque somos reconciliados para con Dios. Pero esta redención, según la palabra de Dios, implica un precio. Y ese precio, los creyentes sabemos que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que se pagó. Un precio incalculable para nosotros. Lo que tuvo que hacer el Señor, morir en la cruz por nosotros, para que nosotros al creer en Él pudiéramos ser rescatados de la esclavitud donde estábamos, con la finalidad de ser liberados. Cuando el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, dice de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pablo dice que recibimos el perdón de nuestros pecados, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La redención entonces, hermanos, tiene que ver con ese pago que Cristo ofreció en la cruz. Esa deuda que nosotros teníamos fue pagada en la cruz. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla en Juan capítulo 8, versículo 36, hablando con los judíos, Él dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando uno ha leído ese capítulo 8 de Juan, los judíos decían: pues nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir tú que vamos a ser libres? La redención entonces, siendo tan importante para nosotros, estudiarla se hace necesaria, comprenderla se hace necesario. Lo más esencial que podamos captar de ella es tan importante para nosotros y para poder pensar en todo aquello que el Señor Jesucristo hizo por nuestras vidas. Así que la redención tiene que ver con el rescate que el Señor ha hecho por nosotros. Implica el pago de ese rescate con la finalidad de dejar libre al que es rescatado. Ahora nos preguntamos, en segundo lugar, ¿pero de qué vamos a ser liberados? ¿O de qué somos liberados? Normalmente cuando uno habla de la palabra salvación y trata uno de explicarle a las personas, hay quienes preguntan: bueno, pero ¿salvo de qué soy? Lo mismo podemos preguntarnos respecto a la palabra redención. Si la palabra redención implica libertad o liberar, entonces, ¿de qué somos liberados? Y entonces, en segundo lugar, vamos a ver de lo que el Señor nos redimió. Porque eso es lo que implica la palabra libertad. Y es una palabra, creo, sensata al preguntar de qué somos liberados. Tratando de encontrar conceptos en la Biblia que nos ayuden a comprender todo esto. Todos los creyentes, quienes analizamos la palabra de Dios, podemos entender que el Señor nos ha liberado de la esclavitud o de la potestad de Satanás. Porque toda aquella persona
que no ha creído en Cristo está sometido o está bajo el yugo de Satanás. Cuando el Señor habla con los judíos, precisamente en Juan 8, en el versículo 44 le dice que el padre de ellos es el diablo. Ellos reclamaban o pensaban que por el hecho de ser descendientes de Abraham, ya tenían ganado el cielo. Con eso se hacían merecedores, según ellos, ser hijos de Dios, porque ellos reclamaban la paternidad de Dios al ser descendientes de Abraham. Y el Señor dice, no, vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor les puntualiza el por qué les estaba diciendo eso. De tal manera, hermanos, que el mayor anhelo de Satanás, su mayor anhelo, es mantener a todo hombre alejado de Dios. Y por ende, ya sea de manera activa o de manera pasiva, tenerlos ignorantes, vamos a llamarle así, o que ellos ignoren todo lo que Dios es y espera de las personas. De manera activa, algunos rechazan abiertamente a Dios. No quieren nada con la palabra del Señor. Pero otros de manera pasiva simplemente dicen, bueno, sí, existe Dios, pero yo estoy bien así, no me preocupa. No tengo que rechazar lo que dicen de Dios, todo es bueno para mi vida, pero yo quiero vivir así de manera tranquila. Por eso, toda persona, según la palabra de Dios, por naturaleza es pecadora y por lo tanto está bajo el dominio de Satanás. Porque no solo conoce, hace, sino que además se complace en aquellas cosas que son contrarias a Dios. Cuando el apóstol Juan escribe su primera carta en el capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera: el que practique el pecado es del diablo. Son palabras muy fuertes, pero en realidad es palabra de Dios, haciendo alusión que aquel que se deleita y que practica de manera repetitiva un pecado o los pecados que sean, está bajo la potestad de Satanás, bajo el dominio de Satanás. Pero Juan agrega lo siguiente: porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, Pablo dice en Colosenses 1:13 que ha sido liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que hemos sido liberados, cuando hemos creído en Cristo, de la potestad o del dominio de Satanás. Pero también hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. En Juan 8:34, hablando una vez más el Señor con los judíos, Él dijo estas palabras: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Noten lo que dice la Biblia allí, que todo aquel que hace pecado, y no se refiere a que Él es el fabricante del pecado, sino al que practica. Literalmente esta palabra o el verbo hacer aquí literalmente es practicar el pecado. Dice, esclavo es del pecado. Muchos hombres y muchas mujeres, jóvenes, piensan que no son esclavos de nadie y disfrutan de esa libertad que Dios les ha dado. Pero en realidad, cuando están inmersos en la práctica de los pecados, la Biblia dice entonces que se es esclavo del pecado. De tal forma entonces que las Escrituras concluyen que todas las personas que no son creyentes están siendo esclavos del pecado. La palabra esclavo que usa
el Señor Jesucristo aquí en este pasaje es una palabra griega que se pronuncia doulos. Y doulos no era un siervo como aquel que se rentaba para el trabajo diario por el jornal. Doulos era aquel que pertenecía en cuerpo y alma a su amo, al que lo compraba, a su Señor. Esta es la palabra que Pablo usa cuando dice que él era siervo de Jesucristo. Y a Pablo no se pertenecía. Por lo tanto, cuando el Señor dice que se es esclavo del pecado, usa esta palabra para hacer referencia que una persona así está bajo el yugo o bajo la esclavitud del pecado. El doulos vivía y moría para servir a su amo. Su vida y su voluntad no le pertenecían, le pertenecía a su amo. Así que cuando el Señor dice esclavo es del pecado, lo que está diciendo es que las personas que no han creído en el Señor Jesucristo, su voluntad y sus anhelos están sujetos al pecado. Esta es la condición natural del ser humano. Pero en cuanto a los creyentes, Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18 lo siguiente: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Qué bendición, hermanos! Que esa redención se hace efectiva en nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo. Somos rescatados por ese precio que se pagó por nosotros. Por eso Pablo apunta y señala que los creyentes éramos esclavos del pecado y fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Y cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que una vez que venimos a Cristo en arrepentimiento y lo recibimos por fe en nuestro corazón, recibimos el perdón de pecados. Somos libres de ese poder, porque viene otro poder a operar en nosotros, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¡Qué bendición! Que de lo que hemos sido redimidos, no solamente ha sido de la esclavitud o del dominio de Satanás, sino de la esclavitud del pecado, donde toda nuestra voluntad y todos nuestros anhelos se ponían al servicio de todo aquello que desagradaba a Dios. Por lo tanto, tenemos que pensar entonces el alcance de la palabra redención, que no solamente es el hecho de que se ha pagado un precio por nosotros, sino que nos ha liberado, como era liberado un esclavo, válgase la redundancia, de la esclavitud en la que estaba, para ser libre de esa esclavitud. Pero también la palabra de Dios nos enseña que hemos sido liberados de la condenación eterna. El castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado era el infierno, era la condenación eterna de nuestras almas. Juan, en el capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y puntualiza: porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas. El hombre ama más el pecado que la verdad de Dios. Se deleita más en el pecado que en la verdad de Dios. Y desafortunadamente muchos creyentes hacen exactamente lo mismo. Pero gracias al Señor,
porque usted y yo podemos entender que esa redención efectuada en la cruz por nosotros nos liberta de la condenación eterna. Pasaje conocido es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿de qué fuimos liberados? Fuimos liberados de la deuda que teníamos con Dios, de la paga del pecado y de la condenación del infierno. Esa redención ofertada por el Señor es para todos, pero en quienes se hace efectiva es en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Por eso se hace importante entender esta doctrina o entender la palabra redención, que es el precio o el rescate que se pagó por nosotros. Nos compró el Señor para sí y nos sacó de la esclavitud del poder de Satanás, de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna para llevarnos al reino de su amado Hijo. Qué bendición, mis hermanos. Qué bendición que nosotros podemos dar gracias a Dios por ello y que podemos estar tranquilos al saber que eso ha pasado en nosotros. Pero hay tantas personas en este mundo perdiéndose, rechazando al Señor Jesucristo porque no quieren nada con Él. Y yo esperaría que nosotros, al entender esto, podamos procurar estar siempre en la voluntad de Dios, caminar siempre a la luz de la palabra del Señor. Pero no solamente hay que entender la palabra redención o lo que significa y de lo cual fuimos redimidos, sino podemos también ver en tercer lugar para qué fuimos redimidos. Y entonces vemos para lo que el Señor nos redimió, podemos puntualizar tres conceptos. Y solo voy a puntualizarlos porque entiendo que el tiempo es muy corto para nosotros y no quisiera extenderme mucho. Pero ¿para qué nos redimió el Señor? Si nos redimió de la esclavitud o del dominio de Satanás y de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, entonces ahora, ¿para qué me redimió el Señor? Podemos decir, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, que fuimos redimidos para Dios. Somos ahora de Él, le pertenecemos a Él. El Señor Jesucristo nos compró para Dios. Cuando uno ve lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, Juan, el apóstol, escribiendo en el marco de los juicios venideros para la humanidad, dice la palabra de Dios de esta manera: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De tal manera que hemos sido redimidos para Dios. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Pero también hemos sido redimidos para glorificar su nombre. Recuerden lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De tal forma, hermanos, que nosotros tenemos el gran privilegio de parte de Dios de poder glorificar su nombre, y tenemos esa gran responsabilidad y ese gran deber como creyentes de glorificar el nombre de Dios por esa redención efectuada en nuestra vida. Pero no solamente para glorificar su nombre, sino según la palabra de Dios hemos sido redimidos también para ser un servidor de Dios. No solamente el Señor nos compró, poniendo la analogía del siervo del mercado, como cuando a veces nosotros compramos algún objeto o el juguete de moda o el aparato de moda,
y lo rumbamos. Él nos compró para traernos hacia Él. Y nos compró para darnos libertad, y en esa libertad entonces nosotros tenemos la decisión de adorarlo o deshonrarlo. Pero según la palabra de Dios, nuestro deber es honrarlo por esa redención que ha hecho en nuestra vida, glorificar su nombre, pero también de ser su servidor. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice estas palabras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, como dice aquí la palabra de Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos libertados no para andar en libertinaje. Fuimos libertados no para hacer lo que nos venga en gana. Fuimos libertados no para vivir en pecado. Por eso el Señor dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De tal forma que esa libertad nos debe llevar a adorar a Dios. Nos debe llevar a servir a Dios honrando su nombre. Hemos visto entonces la definición de la palabra redención. Tiene que ver con la obra que el Señor hizo en la cruz, donde se pagó un rescate por nosotros. Vimos también de qué nos liberó el Señor o nos redimió el Señor. Y vimos para qué nos redimió. La redención entonces representa la obra en la cruz desde el punto de vista del precio que se pagó por rescatar al hombre. Tenía como objeto un esclavo al cual debía ser liberado. De tal forma que es la gran obra de Dios hecha en la cruz para destruir los efectos del pecado y darle vida al hombre. Hay una vieja ilustración que seguramente muchos la han escuchado y que muchos la titulan la subasta. Se encontraban en una subasta donde muchos objetos tenían que ser vendidos. Y uno a uno fue saliendo, se iban ofertando e iban saliendo compradores. Y lo único que quedaba, según esto, era un viejo violín, todo raspado, viejo. Y el de la subasta o el subastador no quería ni siquiera mencionarlo, porque pensaba que por su condición no tenía valor o no tendría ningún interés para los compradores. Y entonces, pensativo, lo levantó y dijo: señores, ¿cuánto dan por este viejo violín? Alguien dijo $1. Y él empezó, como técnicamente se conoce, la puja, y empezó $1 a la una, $1 a la dos, y otro dijo: yo doy $2. Y así subió hasta 3. De repente alguien se levantó y le pidió permiso al subastador de tomar el violín. Afinó sus cuerdas y comenzó a tocar con él una hermosa melodía que todos los que estaban allí estaban encantados. Muchos se preguntaban: bueno, ¿por qué pagar tan poco por ese violín? Y el subastador dijo: ¿cuánto ofrecen por este violín? Y alguien dijo: yo doy $1,000, por decirlo así. Y otro dijo: no, yo doy 2,000. El caso es que llegó hasta una suma más alta. ¿Qué fue lo que cambió?, preguntaban algunos. El precio de ese violín. Otro dijo: el maestro que lo tocó. Y efectivamente, hermanos,
la mano del Maestro ha cambiado cientos de miles de vidas, de personas que estaban perdidos o que estábamos perdidos, de personas que aparentemente no teníamos ningún valor, que estábamos sumidos en vicios, en la inmoralidad, o sumidos en la ignorancia o en la arrogancia, cualquiera que haya sido. Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos hizo una nueva criatura. Aquello que estaba muerto vino a tener vida. Aquello que era esclavo vino a ser libre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición realmente! Porque se pagó un precio por nosotros para liberarnos de la condición en la que estábamos. La palabra redención es tan importante poder entenderla en lo más esencial, porque implica todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, para que pudiéramos tener vida eterna. Hermanos, si en este día tuvieras algo que agradecerle al Señor, agradécele por esa redención de tu alma. Pero más que agradecerle con tus labios, haz que tu propia vida sea una linda melodía en las manos del Maestro y que lo honre siempre, siempre. La decisión es tuya y mía. Él ya hizo lo que tuvo que hacer por nosotros. Todo depende de nosotros. Pero si algo tienes que hacer para dar gracias a Dios, haz que tu vida sea siempre esa hermosa melodía de gratitud al Señor. Quisiera invitarte a orar en esta noche y a considerar lo que hemos estudiado. Padre, muchas gracias por tu amor y por tu bondad. Tú que conoces a cada uno de mis hermanos y que me conoces a mí, sabes de qué estamos faltos, oh Dios. Y sabes también que tanto interés tenemos en lo que tu palabra nos enseña. Y además no solo el interés que tenemos en lo que nos enseña, sino en lo que debemos vivir para ti a diario. Bendice a mis hermanos, bendice a nuestra iglesia y bendice a todos aquellos que escuchen este mensaje. Y que tu Espíritu Santo obre conforme a su gracia. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Cuídense.